Vamos al grano. Número 10. ¿Somos nosotros los ratones? Llegamos a la pregunta del millón, la que seguramente te has estado haciendo mientras te contaba sobre los ratones narcisistas y las madres estresadas. ¿Es este nuestro futuro? Calhoun creía firmemente que sí. Veía el crecimiento de las ciudades, la pérdida de las comunidades pequeñas, la alienación social y decía, mirad, ahí vamos. Hoy en día miramos a los hikikomori en Japón que no salen de su habitación. Miramos las tasas de natalidad cayendo en picado en el mundo desarrollado. Miramos la polarización y la agresividad en las redes sociales, nuestro propio sumidero de comportamiento digital, y es difícil no sentir un escalofrío. Vemos a nuestros propios hermosos, obsesionados con la imagen y desconectados de la realidad. Vemos la violencia sin sentido. Pero antes de que te vayas a vivir a una cabaña en el bosque, recuerda una cosa, no somos ratones. Tenemos algo que ellos no tenían: cultura, tecnología y la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Podemos ver el precipicio y decidir no saltar. O al menos, podemos inventar mejores formas de distraernos mientras caemos. El universo 25 es una advertencia, un espejo oscuro que nos muestra qué pasa cuando la comodidad elimina el propósito. Quizás necesitamos un poco de lucha, un poco de dificultad y, sobre todo, necesitamos espacio para ser nosotros mismos sin que la sociedad nos aplaste contra la pared. Así que, si hoy tienes un problema difícil que resolver, alégrate. Al menos, no eres un ratón aburrido esperando el fin del mundo en un hotel de lujo. Número 9. El punto de no retorno. Aquí viene la parte más triste de la historia. Podrías pensar, bueno, cuando la población empiece a morir y haya más espacio, todo volverá a la normalidad, ¿no? Pues no, la naturaleza no siempre perdona. La población alcanzó un pico de 2.200 ratones y luego empezó a caer en picado. Las hembras dejaron de tener crías por completo. Los machos dejaron de intentar nada. La población envejecía y moría. Pero aquí está el giro cruel. Incluso cuando el número de ratones bajó a niveles cómodos, incluso cuando volvieron a tener todo el espacio del mundo y la misma comida ilimitada, la sociedad no se recuperó. Los pocos jóvenes que quedaban, criados en el caos o por madres negligentes, habían perdido la capacidad de comportamientos sociales complejos. No sabían cómo cortejar, no sabían cómo criar hijos, no sabían cómo interactuar sin violencia o apatía. Habían olvidado cómo ser ratones. El daño era permanente. La colonia se dirigió inexorablemente hacia la extinción total. El último ratón del universo 25 murió solo, rodeado de una ciudad vacía que fue construida para ser el cielo y terminó siendo una tumba gigante. El experimento demostró que hay un punto de quiebre psicológico del que una sociedad no puede regresar, sin importar cuántos recursos le lances al problema. Número 8. La muerte del espíritu antes que la del cuerpo. Calhoun hizo una distinción filosófica muy potente observando este desastre. Habló de dos tipos de muerte. La segunda muerte es la que todos conocemos. El corazón deja de latir y te conviertes en abono. Pero la primera muerte es la muerte del espíritu, la muerte de la función social y del propósito. En el universo 25, la mayoría de los ratones sufrieron la primera muerte mucho antes que la segunda. Los hermosos estaban muertos socialmente. Los marginados violentos estaban muertos emocionalmente. La sociedad había muerto, aunque los cuerpos seguían respirando y comiendo. Esto es profundo porque sugiere que la vida biológica no es suficiente. Estar vivo técnicamente no significa nada si no tienes un rol, un desafío o una conexión significativa con otros. Un ratón que solo respira y come no es realmente un ratón, es una máquina orgánica procesadora de calorías. Calhoun vio cómo sus sujetos se convertían en cascarones vacíos, deambulando por un paraíso que se sentía más como un purgatorio acolchado. Es la pesadilla existencial definitiva, tenerlo todo y no ser nada. Número 7. El sumidero de comportamiento. Calhoun acuñó un término para todo este desastre, el behavioral sink o sumidero de comportamiento. Es un concepto fascinante y aterrador. Describe cómo la sobrepoblación no solo agota los recursos físicos, sino que contamina las interacciones sociales hasta volverlas tóxicas. En el universo 25, la sociedad se convirtió en un vórtice de patologías. Había pansexualidad indiscriminada, ratones intentando montarse sobre cualquier cosa, macho, hembra o juvenil. Había retraimiento total, había hiperactividad sin sentido. La hora de la comida, que debería ser tranquila dada la abundancia, se convertía en un caos porque los ratones solo querían comer si veían a otros comiendo, amontonándose en un solo comedero mientras otros 10 estaban vacíos. Habían perdido la capacidad de actuar como individuos, se habían convertido en una masa reactiva. Es como cuando ves a la gente correr en el Black Friday para comprar una televisión que ni siquiera necesitan, pisoteándose unos a otros, no por el objeto en sí, sino por la histeria colectiva.
El universo 25 demostró que la patología social es contagiosa. Una vez que las normas se rompen, la locura se convierte en la nueva normalidad. Y lo más triste es que los ratones nacidos en este entorno no conocían otra cosa. Para ellos, el mundo era gritos, violencia y madres que te muerden. No tenían concepto de normalidad. Número 6. El ascenso de los hermosos. En medio de todo este caos de violencia, canibalismo y gritos de roedores, surgió un grupo nuevo y extraño. Calhoun los llamó los hermosos. Este nombre no era un cumplido, era una observación irónica y escalofriante. Los hermosos eran machos que decidieron desconectarse de la realidad por completo. No intentaban luchar por territorio, no intentaban cortejar a las hembras, no se involucraban en las peleas sangrientas del centro del tanque, simplemente existían. Su rutina diaria consistía en comer, beber, dormir y acicalarse. Se pasaban el día limpiándose el pelaje. Físicamente eran especímenes perfectos, no tenían cicatrices, su pelo brillaba, estaban gordos y sanos. Pero por dentro estaban vacíos, eran los narcisistas definitivos del mundo animal. Habían renunciado a cualquier interacción social compleja. Eran como esos influencers que solo se preocupan por su apariencia en las fotos, pero que han perdido la capacidad de tener una conversación real con un ser humano. Para Calhoun, los hermosos representaban la muerte del espíritu. Eran zombies guapos. Habían perdido la capacidad de enfrentar desafíos, de sentir pasión, ira o deseo. Eran la prueba viviente de que si le quitas a un ser vivo la necesidad de esforzarse, no obtienes felicidad. Obtienes una apatía letal envuelta en un cuerpo bonito. Eran inútiles para la sociedad y para la especie, porque tenían cero interés en reproducirse. Simplemente ocupaban espacio y consumían recursos mientras se miraban en el espejo metafórico. Número 5. Las madres del infierno. Si creías que los machos estaban mal, espera a ver qué pasó con las hembras. En la naturaleza, una madre ratón es una máquina de protección feroz. Pero en el universo 25 la estructura social se había roto tanto que las hembras se quedaron solas para defender los nidos. Los machos dominantes estaban demasiado cansados de repeler invasores o simplemente habían renunciado, y los machos marginados eran una amenaza constante. Ante este estrés insoportable, el instinto maternal se invirtió. Las madres empezaron a volverse agresivas hacia sus propias crías. Imagina que estás tan estresado por el tráfico y el ruido de tus vecinos que, en lugar de preparar la cena, decides echar a tus hijos de casa antes de que sepan caminar. Eso es lo que hacían. Expulsaban a las crías del nido mucho antes del destete. Pero se puso peor. Algunas madres atacaban a sus propios hijos, hiriéndolos o incluso comiéndoselos, a pesar de tener comida de sobra a 2 pasos de distancia. El tejido fundamental de la sociedad mamífera, que es el cuidado de la descendencia, se disolvió. Las nuevas generaciones de ratones que lograban sobrevivir crecían sin haber experimentado un cuidado maternal normal, sin haber aprendido las reglas sociales básicas y, a menudo, con traumas físicos y psicológicos severos. Estaban criando una generación de sociópatas funcionales que no sabían cómo ser ratones. Número 4. La violencia sin sentido de los marginados. Lo que sucedió con esos machos rechazados es digno de un estudio psiquiátrico profundo. Al estar amontonados en el centro del tanque, sin un propósito, sin territorio y sin hembras, su comportamiento se desmoronó. Se volvieron hiperagresivos, pero no de una manera funcional. En la naturaleza peleas por comida o por pareja. Aquí peleaban porque sí. Estos grupos de marginados estaban llenos de cicatrices. Se atacaban unos a otros sin provocación, mordiéndose las colas y las orejas. Era un club de la lucha donde nadie ganaba y nadie sabía por qué peleaban. Lo curioso es que, a veces, un ratón atacaba a otro y el agredido ni siquiera se defendía. Simplemente se quedaba ahí, aceptando la violencia, completamente apático. Básicamente, su sistema nervioso estaba colapsando bajo el estrés de la interacción social constante. Tu cerebro y el de un ratón necesita momentos de soledad o de interacciones controladas. Cuando estás rodeado de miles de congéneres las 24 horas del día, tu cerebro entra en cortocircuito. La violencia se convirtió en la única forma de interacción que conocían. Era como si el aburrimiento y la falta de espacio personal hubieran creado una nueva clase social de delincuentes psicóticos que solo querían ver el mundo arder, aunque su mundo fuera solo una caja de metal con virutas de madera. Número 3. La escalera social rota. Aquí es donde la psicología entra en juego y las cosas se ponen turbias. En una sociedad normal de ratones en la naturaleza, cuando los jóvenes crecen, tienen que irse de casa, buscar su propio territorio o luchar por un lugar en la jerarquía. Pero en el universo 25 nadie moría. La esperanza de vida era tan alta y la ausencia de depredadores tan efectiva que las generaciones viejas no dejaban sus puestos. Imagina un mundo donde tus abuelos, tus padres y tus tíos nunca se jubilan, nunca se mudan y ocupan todos los puestos de trabajo y todas las casas disponibles.
Los ratones jóvenes, llenos de testosterona y ganas de vivir, se encontraron con un muro. No había roles sociales disponibles. Todos los nichos estaban ocupados por ratones viejos que se aferraban a su estatus como si fuera el último trozo de pan. Esto creó una crisis de identidad masiva. Los jóvenes machos, al no poder encontrar un territorio que defender ni hembras a las que impresionar, se quedaron en un limbo existencial. Normalmente, un ratón perdedor se iría a otro lugar a probar suerte, pero aquí no había otro lugar. Solo había paredes de metal. Así que estos ratones frustrados, rechazados por la sociedad establecida, no tuvieron más remedio que retirarse física y mentalmente. Se agruparon en el centro del recinto, lejos de los nidos cómodos, formando una masa de cuerpos confundidos y resentidos. La escalera mecánica hacia el éxito se había averiado, y miles de ratones estaban atrapados en el sótano. Número 2. La fiesta de la explosión demográfica. Al principio todo fue genial. De hecho, fue demasiado genial. Las 4 parejas originales, que llamaremos los pioneros, se dieron cuenta rápidamente de que habían aterrizado en el premio gordo de la lotería biológica. No había que correr, no había que esconderse, solo comer, dormir y reproducirse. Y vaya si se reprodujeron. Entramos en lo que Calhoun llamó el periodo de explotación. La población se duplicaba cada 55 días. Era el baby boom más intenso de la historia. Los ratones vivían en un estado de euforia social. Las madres cuidaban de sus crías con diligencia. Los padres protegían los nidos, aunque no había de qué protegerlos, pero el instinto es el instinto, y los jóvenes crecían fuertes y sanos. Si fueras un ratón en esta etapa, la vida sería una fiesta universitaria eterna. Siempre hay comida en la nevera y siempre hay alguien con quien pasar el rato. Pero aquí es donde las matemáticas empiezan a volverse aterradoras. El crecimiento exponencial es algo que el cerebro humano, y aparentemente el cerebro de ratón, no termina de comprender hasta que es demasiado tarde. El tanque, aunque enorme, tenía límites físicos, y aunque la comida era infinita, el espacio personal no lo era. Imagina que invitas a 10 amigos a una fiesta en tu casa. Todo va bien. Luego cada amigo invita a 10 más. Sigue estando bien, solo está un poco apretado. Luego esos 100 invitan a 10 más cada uno. De repente tienes a 1000 personas en tu salón. El baño está ocupado permanentemente y ya no sabes quién te está pisando el pie. Eso es exactamente lo que empezó a pasar en el universo 25. La utopía estaba a punto de convertirse en un vagón de metro en hora punta que nunca se detiene. Número 1. El sueño del arquitecto loco. Imagina que te ofrecen vivir en un hotel de 5 estrellas por el resto de tu vida. No tienes que trabajar, la comida aparece mágicamente cada mañana, la temperatura siempre es perfecta, no hay enfermedades y lo más importante, no hay depredadores. No hay un jefe respirándote en la nuca, ni un gato gigante esperando para convertirte en su cena. Suena como el paraíso, ¿verdad? Pues bien, en 1968, un etólogo llamado John B. Calhoun decidió que los ratones merecían exactamente eso. Calhoun no era un científico normal. Tenía una obsesión casi bíblica con el espacio y la demografía. Construyó lo que llamó el Universo 25. Y no era una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, sino un tanque enorme, diseñado meticulosamente para ser la utopía definitiva de los roedores. Tenía túneles limpios, nidos acogedores y dispensadores de comida y agua ilimitados. El lugar estaba diseñado para albergar cómodamente a miles de ratones. Era el equivalente a construir una ciudad entera hecha de queso y camas elásticas. El objetivo era simple, ver qué pasa cuando eliminas todas las luchas por la supervivencia. Si quitas el hambre, el frío y el miedo a ser comido, ¿qué hace una sociedad? Se dedica a la filosofía y al arte. Crean un programa espacial de roedores. Calhoun soltó a 4 parejas de ratones, los Adán y Eva de este mundo artificial, y se sentó a observar. Lo que esperaba era una explosión de vida. Lo que obtuvo fue un guión que haría que las películas de terror modernas parecieran cuentos infantiles. Porque resulta que cuando le das a un ser vivo todo lo que quiere, su cerebro empieza a buscar problemas donde no los hay. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.